Yo quería empezar por hacer unas preguntas. Si yo les preguntara, ¿cuáles son los beneficios de ser un hijo de Dios? No sé qué cosa estarán pensando al responder esa pregunta en sus mentes, pero quizás algunos piensen el recibir su amor, su perdón, su cuidado, sus promesas, sus bendiciones, su paz, su ayuda, su protección, su guianza, su fortaleza, su liberación del pecado, su redención, su sanidad. Son incontables los beneficios, ¿no? Cada uno puede pensar en tantos, tantos beneficios de ser un hijo de Dios. Dios es el único Padre perfecto que siempre nos oye, que siempre está ahí, que siempre está dispuesto, que nunca falla. Y hoy yo quería hablar con ustedes sobre uno de los beneficios de ser un hijo de Dios. Quizás uno que a ninguno de los que estamos acá ni a los que están en el Zoom se nos ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es un beneficio que nos cuesta recibir. A diferencia de todos los demás que he nombrado o que se les ha ocurrido a ustedes, este beneficio no nos gusta mucho, sí, y es un beneficio, lo vamos a ver. Este beneficio es la disciplina de Dios sobre sus hijos. Y vale la pena primero detenernos a meditar qué es la disciplina. Es el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona. Sus sinónimos entonces son corrección, instrucción y la palabra que menos nos gusta, castigo. Y es una muestra del amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Sí, como dice el Proverbio 3:12, porque el Señor al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si somos hijos de Dios, no podemos evitarla, no podemos evadirla. Nuestro Padre Celestial nos conoce, sabe que no es placentera para nosotros, pero nos ama tanto que igual lo hace de todas formas. Porque aunque no lo soportemos con facilidad porque somos carne, es la única forma que demos fruto y eso es lo que quiere Dios, que demos fruto, como dice en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué beneficio, hermanos, tan grande cuando yo leí este versículo, qué beneficio tan grande llegar a ser ejercitados, entrenados. Qué beneficio poder ver nuestras fallas, nuestros defectos perdonados y nuestro corazón transformado gracias a la disciplina ejercida por nuestro Padre perfecto. Esa disciplina que Él sabe que necesitamos. Sin embargo, como comentaba, y como ustedes deben estar de acuerdo conmigo, nos cuesta recibirla. Nos cuesta recibir la corrección, nos cuesta recibir la llamada de atención, la instrucción. Nos incomoda porque creemos que estamos bien o ni siquiera queremos reconocer lo que nos está aconteciendo a causa de nuestros errores. Pero, ¿cómo somos, pensaba yo, si vemos un niño malcriado? ¿Acaso no pensamos dónde están esos padres que no lo educan? ¿Dónde están los padres que no se dan cuenta de lo que hace el niño, que no lo corrigen? ¿Acaso no pensamos así? Entonces nos parece bien la disciplina para el resto de las personas, pero cuando se trata de nosotros no podemos tolerarla. Y peor aún, que vamos a ver, la queremos evadir, queremos hacer como que no está pasando. Este mensaje, esto que me está aconteciendo, no es para mí, no es para corregirme, no queremos darnos cuenta. Y la palabra de Dios en Salmos 94, del 12 al 15, que es la porción con la cual el Señor me habló para el compartir de hoy, dice: bienaventurado, bendecido el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará
su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Entonces yo, versículo por versículo, el Señor me hablaba y era lo que yo hoy día quería compartir con ustedes. Primero, con la disciplina Dios nos entrena, es decir, nos enseña. Los hijos de Dios debemos ir a la universidad de Dios. Es un privilegio. Entramos todos los que recibimos a Jesús en su corazón. Ese es el examen de admisión, aunque nos cueste verlo así. Es un privilegio pertenecer a esta universidad. Como empezamos leyendo el Salmo 94:12 dice que Dios es el que nos instruye, es decir, Él es el maestro, Él es el profesor, Él es el rector, Él es el profesor de todos los cursos. Y no existe uno más sabio, más instruido, que más conozca y entienda a sus alumnos, ni más paciente, ni más recto, ni más poderoso, ni más amoroso. Es el mejor profesor que podríamos encontrar. Y nos ama demasiado como para no entrenarnos, porque Él tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Entonces, la enseñanza involucra disciplina. No hay aprendizaje sin disciplina. Y Dios, que es perfecto, no nos malcría como nosotros, los que tenemos hijitos, podemos malcriar a nuestros hijos porque fallamos, pero Él no. Y además pensaba yo, recuerda, cuanto más tú le entregues a Jesús tu vida, más se te va a encomendar, pero también más se te va a demandar. Si un padre, por ejemplo, tiene 2 hijos y uno es responsable y el otro no, le dará más tareas o encargos al responsable, ¿cierto? Pero también con esa responsabilidad, la cual es un honor, se le va a demandar más, se le va a exigir más. Entonces Dios sabe lo que tú puedes soportar y si tú sientes que es exigente contigo, es porque tú puedes con ello. En lo personal, yo nunca aprendo a las buenas, como se dice. Sería ideal que yo sea dócil, escuche la palabra o lea la Biblia, el Señor me hable y yo solita entienda perfectamente y me corrija. Y así, defecto por defecto, pecado por pecado. Pero no es así. El Señor me conoce mejor que yo a mí misma y Él es amoroso, paciente y misericordioso, pero yo necesito su disciplina constante y severa. El Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es necesario ser disciplinados para poder mantenernos en el camino, para no seguir descarriados. Ese es el primer punto. Dios es nuestro maestro. Él nos instruye en sus caminos y con la disciplina lo hace. El segundo punto que yo observaba en este Salmo 94, la disciplina nos enseña la insatisfacción que produce el pecado. Por lo tanto, la disciplina santifica, limpia y purifica. Porque dice el versículo 13, para hacerle descansar, o sea, al que Dios castiga, disciplina, lo hace para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Después de la disciplina, hermanos, conocemos el descanso. Algo ha sido limpiado, algo ha sido enderezado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hemos madurado en alguna área débil que tengamos. Entonces, en el día de la prueba, vamos a estar más preparados, como dice acá, para hacerle descansar en los días de aflicción. El disciplinado, el entrenado, en los días de la aflicción se mantiene firme, se mantiene fuerte en el Señor. Mas los que se niegan a la disciplina, los que la pasan por alto, la rechazan, la evaden, la evitan, caen en el hoyo, en el día de la corrección, en el día de la prueba. Son, como dice el proverbio, como el perro que vuelve a su vómito. Y es un proverbio fuerte, es una palabra fuerte, pero es real. Los que vamos de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, somos como el perro que vuelve a su vómito. Como tercer punto, yo observaba que sabemos que necesitamos orar
tener una comunión íntima con Dios a diario, desarrollar una comunión íntima con Dios, con el Señor a diario, pero nos cuesta, ¿no? Es un hábito que nos cuesta. Y en la disciplina aprendemos a orar. El Señor usa la disciplina para que aprendamos a orar. En la aflicción de la disciplina, porque causa dolor evidentemente, lo más probable es que cuando tomamos la disciplina terminemos de rodillas delante de Dios. A mí me pasa que viene la disciplina y me rindo ante el Señor. Y es precioso ver que en medio de la aflicción, del dolor, el Señor trae su paz inmediatamente, como si Él estuviera esperando que yo me rinda para darme esa paz. Aún si la corrección continuara, si la disciplina continuara, Él le da ese descanso a nuestra alma. Como dice el versículo 14 del Salmo 94, porque no abandonará el Señor a su pueblo. Él nunca nos va a abandonar. Si nosotros nos rendimos a su voluntad, el Señor inmediatamente nos da esa paz y esa fortaleza, inclusive el gozo que necesitamos aún en medio de la prueba. Finalmente, la disciplina enseña a leer la palabra de Dios. Sí, una consecuencia de la disciplina bien recibida es que nos enseña a meditar, a profundizar, a leer, a depender de la palabra de Dios. En medio de la corrección, nuestro corazón está presto porque está dolido, está presto para entender la palabra de Dios. Y no hay disciplina sin la ley, sin la Biblia. Lo hemos leído en el Salmo 94:12 porque dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. El fin es que seamos instruidos en la palabra de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro libro de instrucción. Yo recuerdo una vez que el Señor me disciplinó, una de las veces, y me sentía triste, avergonzada, realmente me sentía mal, me acuerdo el sentimiento. Y en una reunión de oración estábamos un montón de chicas y me entregaron uno de esos cartoncitos que tienen un versículo. Y decía Job 23:10, mas Él, el Señor, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y yo sentí un alivio tan grande porque este tema de la disciplina estaba constantemente dentro de mí, en mi mente. Por afuera estaba tranquila, supuestamente, pero por dentro esto me causaba tanto dolor, tanta vergüenza. Entonces inmediatamente yo lo leí y me habló y sentí alivio. Sentí que el Señor estaba en control, que Él sabía lo que yo sentía y que Él quería trabajar en mí, que yo solo tenía que disponerme, porque no se trata solamente de que te duela o te avergüence, tienes que estar dispuesto a que Dios haga un trabajo en tu corazón y en tu mente. Y la porción se me quedó grabada en el corazón hasta el día de hoy, me acuerdo el momento que la leí, lo que sentí y me fui a mi casa corriendo a escudriñarla, a leerla, a ver qué pasaba antes de que dijera esto en Job, qué pasaba después. O sea, de verdad me llevó a la palabra el dolor de la disciplina. Y finalmente el versículo 15 que hemos leído del Salmo 94 nos alienta a recibir la disciplina y aprovecharla. Porque dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Hermanos, Dios es justo. Su justicia es perfecta, no como la de los hombres. Él sabe el orden de las cosas y tiene el poder para ponerlas en orden. Todos los que nos llamamos sus hijos debemos ir en pos de la justicia, de lo bueno, de lo correcto, dice la palabra. Los que aceptan la disciplina con humildad y se esfuerzan por aprender de ella son los que tienen el corazón recto. El corazón recto no son los perfectos, acá no hay nadie perfecto. Los de corazón recto son los que aceptan la voluntad de Dios y sacan provecho de ella. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres cambiar? Me dispongo. Los que aceptan la disciplina con humildad y se esfuerzan por aprender de ella, ellos son los que el Señor busca. Ellos son los que van a ver el juicio vuelto a la justicia.
Y el pecado nos trae además consecuencias dolorosas. Si tú te rebelas a la disciplina, haces oídos sordos a ella, solo vas a aumentar tu dolor. No hay forma de evitar que nuestro Padre amoroso continúe intentando transformarnos, intentando corregirnos. Y hay un montón de versículos respecto a la disciplina. Yo solo pude, evidentemente, poner acá unos cuantos, pero por ejemplo, hermanos, tenemos Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá, morirá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hay recompensa para el que teme al mandamiento, para el que acepta la disciplina, la corrección. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Vergüenza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Es necio odiar o ignorar la disciplina, porque es ser orgullosos y el Señor no quiere que seamos orgullosos. La disciplina hay que verla como una medicina. Estemos dispuestos a tomarla porque puede venir algo peor. Si tú quieres alcanzar la sabiduría, debes amar la disciplina, la corrección. Y amarla y aceptarla significa abrazarla, aprovecharla. Porque tenemos un Dios que nos quiere corregir y lo hace por amor, como hemos visto. Y es un tema importante para el Señor. Acá también, ¿quién es sabio? Nos explica el Señor en Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que la ama. No hay sabiduría para todos los que les encantan los conocimientos, la sabiduría, que se note cuánto sabemos, etc. No hay sabiduría sin corrección, no hay. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ese es sabio. Precisamente el que obedece el consejo, no el que tiene todos los conocimientos en su mente. Es sabio el que obedece el consejo, dice el Señor. Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, al contrario, que me hará tanto bien. Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Y Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La palabra habla por sí sola, es clarísima. Amén. En el mundo es todo lo contrario, ¿no? Como el enemigo de Dios sabe cuánto necesitamos las personas la disciplina para que nos vaya bien, Él ha logrado que hoy en día en el mundo se deseche la instrucción, se deseche la corrección. La tendencia en los colegios es que los niños no que sean enseñados, que tengan conocimientos de diferentes temas, no, sino que todo es orientado a la crítica. Se llama pensamiento crítico y los niñitos no son disciplinados. Al contrario, si alguien se atreviera a corregirlos, se les está haciendo un daño. Ellos tienen que ser como quieran ser y tienen que hacer como quieran hacer. Hace unos meses, un niño me pidió que yo lo ayude con una tarea. Él se había ausentado del colegio por varias semanas. En plena época escolar, él había viajado. Y la profesora de inglés le pidió que para compensar esa pérdida, porque en ese tiempo habían habido evaluaciones, presentaciones, para compensar esa pérdida, le dijo que tenía que hacer una composición sobre su viaje. Simple la tarea, ¿no? Creo que todos coincidimos que qué bien, qué bendecido, qué simple. Entonces yo lo comienzo a ayudar y él hacía renegando. ¿Por qué tengo que hacer esta tarea, Gaby? La Miss es una chismosa. Yo decía, ¿de dónde se le puede ocurrir a él que la Miss por chisme le está haciendo hacer esta tarea? Es una chismosa, que solo quiere enterarse de mi viaje cuando yo no le quiero contar. Y yo le dije que no estaba viendo las cosas con claridad. O sea, ya no es un bebito, además tiene 13 años.
no estás viendo las cosas con claridad, la profesora te está ayudando. ¿Y el qué? La profesora te está ayudando porque en lugar de pedirte que te pongas al día con las X tareas que han tenido tus compañeros y las X presentaciones que han tenido tus compañeros, te está diciendo simplemente, hazme un párrafo, era un párrafo, me acabo de acordar esa instrucción, un párrafo, o sea, 10 oraciones, contando con quién te fuiste, dónde comiste, hablaste inglés o no hablaste inglés, lo más simple del mundo, y él indignado con esta instrucción. Entonces yo le advertí, le dije, mira, lo vas a tener que exponer pasado mañana, así que más te vale que mis palabras las tomes en cuenta, que expongas lo más tranquilo posible, porque va a detectar tu actitud, te va a triplicar el trabajo, te va a decir, no te ha gustado mi tarea, entonces mejor hazte, en vez de las 5 tareas que te perdiste, hazte 10, las 5 presentaciones que te perdiste, hazme 10, o sea, y se asustó y creo que le fue bien. Gracias al Señor. Pero así son hoy en día los niños porque no reciben instrucción. Esto ni siquiera era un castigo, era una simple instrucción, pero él no estaba dispuesto a esforzarse en nada. Y de verdad, sin el Señor, los padres, los maestros pierden visión, han perdido completamente el sentido de lo que es instruir. Y sin instrucción dice la palabra que somos una vergüenza. Eso dice la palabra, qué fuerte, somos una vergüenza. La verdad es que yo veo niñitos que no saben respetar la autoridad, no existe para ellos ninguna disciplina, solo se les alienta a hacer su voluntad. Y en los hijos de Dios tiene que ser todo lo contrario. En el Señor podemos tener constante disciplina y únicamente por amor, por el amor que Dios siente por cada uno de los que estamos acá. Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo no desear caer en las manos de Dios, cada uno de los que estamos acá? Él honra a los que le honran y los que lo desprecian son tenidos en poco, dice Primera de Samuel. Entonces, tenemos un Padre que todo lo ve, que no nos disculpa nuestras transgresiones. Nadie acá se puede librar. Él está atento a cada malcriadez, podríamos decirlo. Ante cualquier desvío, su vara nos tiene que golpear. Y Él espera que nos arrepintamos, pero las consecuencias, claro, no se pueden evitar, pero Él espera que haya una actitud diferente a la que yo les comentaba de este niño. Y pensar que Dios tiene que perdonarnos todo y pasarnos todo por alto es un falso concepto del amor de Dios, porque Él es recto y por tanto quiere que nosotros también lo seamos. Y en la palabra vemos un montón de casos de disciplina. Por ejemplo, recordemos a David cuando había cometido este pecado tan terrible de mandar a morir a Urías, un siervo fiel, para tomar a su esposa, ¿no? Y que como Dios no puede ser burlado, el Señor envía al profeta Natán a reprender a David por lo que había hecho. Entonces Natán habla con David y en lugar de excusarse, David nos da el buen ejemplo de que se arrepintió de todo lo que había hecho y reconoció el mal que había hecho. Y Dios vio su corazón y lo perdonó. Entonces, esto nos enseña que nos vamos a equivocar, sí, pero cuando venga la corrección, la advertencia, tenemos que reaccionar. Y las consecuencias de nuestros pecados son graves, entonces lo que tenemos que tomar es la disciplina para no seguir siendo como el perro que vuelve a su vómito. Hay un versículo fuerte de David hablando de las consecuencias de sus pecados que yo quería mencionarlo. Él dice, mientras callé, Salmos 32:3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, David sentía que sus huesos se estaban envejeciendo, de tanto que sufría día y noche por las consecuencias de sus pecados. Perdemos privilegios como hijos de Dios cuando pecamos una y otra vez en lo mismo y lo mismo, y lo único que Dios quiere es que aceptemos la disciplina para volvernos a encaminar, para corregirnos, para evitarnos dolor posterior.
Del mismo modo vemos en Segunda de Reyes al rey Ezequías, que fue visitado por el profeta Isaías. Y Ezequías estaba enfermo e Isaías le dijo de parte de Dios: ordena tu casa, corrígete porque vas a morir pronto. Y ante esto, Ezequías no hizo oídos sordos, no ignoró esta instrucción, esta advertencia, sino que se postró delante de Dios, dice la palabra, lloró con gran lloro, y el Señor ve ese lloro genuino, profundo de nuestro corazón, y oró al Señor, se humilló delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Oyó su oración, lo sanó y alargó su vida 15 años más, concedió el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque él atendió la advertencia, no le hizo oídos sordos a la advertencia. Pero por otro lado, vemos los ejemplos de los cuales no debemos aprender, ¿no? Por ejemplo, Sansón, que era un joven con un gran propósito y tenía una fuerza física sobresaliente y no había ningún enemigo que pudiera vencerlo. Él fue criado en los caminos del Señor, fue enseñado por sus padres, pero fue rebelde. Él rechazó toda instrucción, corrección, toda advertencia. Conoció a Dalila, una mujer del pueblo enemigo con la que nunca debió juntarse, pero lo hizo ignorando, rechazando las instrucciones de sus padres. Y Dalila, ¿qué hizo? Lo traicionó porque aceptó dinero a cambio de averiguar la razón, la fuente de la fuerza de Sansón. Él nunca debió relacionarse con ella, él ya estaba advertido, él ya estaba instruido. Nunca debió hacerlo. ¿Y qué pensaba? Y decía yo, cuando él estaba revelándole a Dalila el secreto de su fortaleza, confiando en ella. O pensaba, si ella me traiciona, porque él había guardado, podemos leer previamente bastante, había guardado la razón de su fortaleza, nunca la quería delatar. Pero ¿qué pensaba él? ¿Me va a volver a crecer el pelo si ella me traiciona? ¿O igual voy a tener fortaleza? ¿Cómo pudo ignorar las instrucciones de sus padres de una forma tan descarada, tan evidente? ¿Qué hizo ella? Efectivamente, esperó que él se duerma, le cortó el pelo, entraron los filisteos, lo apresaron y él fue la burla de todos, alguien que Dios había creado para que sea un libertador del pueblo de Dios. Para un lugar de honra, terminó siendo la burla de sus enemigos. Y finalmente murió siendo prisionero de los filisteos, precisamente de los enemigos que él debía haber vencido si él se sujetaba a las instrucciones que le fueron dadas desde siempre. Vemos también en 1 Samuel 15, cuando el profeta Samuel reprende al rey Saúl, que no había obedecido las instrucciones específicas de Dios, y Saúl, en lugar de arrepentirse y humillarse ante la llamada de atención del profeta, se excusó. Pasó por alto la reprensión, quiso reducir su culpa con excusas, echándole la culpa de sus actos a los demás, siendo el rey. No, el pueblo me ha hecho hacer esto, decía él. Él menospreció la reprensión y Samuel, de parte de Dios, le tuvo que decir estas palabras fuertes que están en 1 Samuel 15, 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, te ha quitado todos tus privilegios, te ha quitado toda tu honra, te ha quitado tu lugar de poder y de un lugar de honra para poder hacer el bien por el pueblo de Dios, lo ha sacado de ti. Ya no vas a hacer. Y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Dice al final de este capítulo que Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey de Israel. Y sabemos y leemos que Saúl empeoró cada año más hasta que murió en batalla y ningún descendiente, como Dios había dicho, heredó el reino, sino David, ese prójimo mejor, como le dijo Samuel. Entonces vemos las consecuencias del que no acepta la instrucción, la corrección, la disciplina, son muerte en una sola palabra. Quisiera pedirle a los músicos que por favor suban. Hermanos, pensando en esta palabra,
el Señor es tan precioso, tan amoroso, porque Él me decía, y me lo mostraba de una forma especial. Él no rechaza a sus hijos. Por más defectos que tengamos, Él no nos rechaza. Nunca, ninguno de los que estamos acá va a ser rechazado por el Señor si perseveramos en el camino. Nunca. Si tú te mantienes a los pies de Dios, Él no te va a desechar. Otros se pueden desechar, sí, pero Dios jamás. A veces somos metidos al horno de fuego y esto no quiere decir que hemos sido ni desechados ni rechazados por el Señor. Porque el metal que se mete al horno de fuego no es un material desechado. Si no tuviera valor, se hubiera echado al basurero. Si ese metal se vuelve a echar al horno de fuego es porque tiene valor. Cuando tú y yo somos metidos al horno de fuego, a la disciplina, a la corrección, es porque tenemos valor para Dios. Más bien, no es porque Dios quiere que suframos porque nos ha desechado, porque está harto de nosotros. Es todo lo contrario. Somos como ese metal que es vuelto al horno porque tiene valor. Y lo que quiere Dios cuando lo somete a ese horno es que se limpien sus impurezas. El único propósito que tiene Dios es cumplir grandiosos planes. Sí, a veces no pensamos que pudiera ser así con uno mismo, pero Dios tiene planes grandes, preciosos, importantes para cada uno de nosotros. El Señor se va a encargar de ti y de mí. Él no va a consentir, si tú estás acá, Él no va a consentir que tú sigas con tus errores, con tus desobediencias, con tus rebeldías, con tus pecados. Porque si tú eres hijo de Dios, entonces tu Padre te va a disciplinar. Los hijos de Dios, los que permanecen, los que perseveran, serán de todas maneras corregidos para poder mantenerse en la carrera. Si no fuéramos corregidos, no podríamos mantenernos, no podríamos llegar a la meta como Pablo. El Señor nos conoce y sabe lo imperfectos que somos. El problema no es nuestra imperfección, el problema es que nos resistimos a la corrección. Dios quiere que seamos dóciles y sabios en recibir la disciplina para nuestro bien. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, esta noche tenemos una promesa para todos los que quieren permanecer en el camino del Señor. Si nos disponemos de corazón a aceptar su disciplina y su corrección, no nos vamos a extraviar, dice Isaías. Por más torpes que seamos, Dios se encargará de corregirnos amorosamente y firmemente, sí. Nos limpiará y nos transformará conforme a su perfecta voluntad, porque inmundos no podemos caminar por este camino de santidad. La pregunta es, a partir de hoy, si te has resistido hasta el día de hoy a cambiar bajo la buena mano de Dios y su disciplina, a partir de hoy, ¿dejarás al Señor disciplinarte? ¿Dejarás al Señor hablar a tu corazón y ejercer esa corrección que Él quiere por ser Él un profesor, un maestro perfecto y un padre amoroso? Yo sí, y sé que va a doler porque duele, porque el horno duele, pero yo no me quiero extraviar y quiero caminar todos los días de mi vida por el camino de la santidad.